El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en este tiempo de Pascua, después de 40 días de la resurrección de Jesús. Contemplamos en este día la ascensión del Señor, es decir, su subida al cielo. Este día la Iglesia nos invita a contemplar el misterio de Dios en la persona de Jesucristo. Sobre todo, contemplar algunos rasgos, ¿verdad?, que a lo largo de la Pascua hemos venido meditando y profundizando. Primero, y quizá el más importante de todos, la resurrección de Jesús es real. Por eso las apariciones a los discípulos van teniendo rasgos diferentes, ¿verdad? A veces come con ellos, a veces les explica las Escrituras, a veces va caminando, ¿verdad?, en medio de la vida con ellos, a veces profundiza en algún aspecto particular, a veces confronta, a veces invita a la perseverancia y a la fe. Las diversas apariciones de Jesús a los seguidores, a los discípulos, a las mujeres, a los diferentes personajes, ¿verdad?, las diferentes personas que le conocieron, nos invitan a nosotros a ver que Dios siempre está cercano a nuestras necesidades y se nos muestra de una manera, ¿verdad?, fácil para que nosotros lo comprendamos, pero también no quiere decir que no manifieste su poder y su gloria en medio de nosotros. Hoy Jesús manifiesta ese poder y esa gloria, pero no como hubieran pensado los discípulos antes de los acontecimientos de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Este poder y esta gloria de Dios no se imponen, ¿verdad? No son un poder militar, no son un poder físico, no son un poder violento, sino que manifiestan, ¿verdad?, la gran victoria de Dios sobre todo lo que no está bien en medio de nosotros. Y por eso, lo principal que nosotros tenemos que mirar para acercarnos a este misterio de la ascensión del Señor es primero que nada la actitud. Tenemos que acercarnos, ¿verdad?, con un corazón abierto y dispuesto a comprender quién es Dios y qué quiere con nosotros. Porque este Señor, este Jesús, ¿verdad?, quiere instaurar un reino de comunión entre nosotros. Quiere establecer un reino, ¿verdad?, pero no a base del poder, de la conquista, del conflicto y de la violencia, sino a través de la escucha y de la transformación en el amor. Y por eso es tan importante este pasaje que hemos escuchado nosotros del Evangelio. Encontramos, ¿verdad?, a Jesús que después de estos días de las apariciones se reúne con sus discípulos, con los apóstoles, en un determinado lugar que les ha indicado. Y entonces la actitud de los discípulos, ¿verdad?, no es como la de Judas, no es como la de Pedro en su momento, sino es una actitud de escucha y de obediencia. ¿Cuáles son las dos grandes actitudes que nosotros debemos tener para con Dios? Posiblemente sean estas: escucha de su palabra y obediencia de sus mandamientos. ¿Y para qué queremos escuchar a este Dios? Para que nos muestre el camino. Y así
obedecerle, seguirle, sea menos difícil una vez que hayamos comprendido las cosas. Bien, pues estos discípulos se encuentran con Jesús en el lugar convenido y algunos, ¿verdad?, caen a tierra precisamente porque reconocen su majestad, reconocen quién es Él, reconocen que ha resucitado, pero no sin que algunos dejen de tener miedo. Y aquí es muy interesante que Mateo nos presente el miedo en medio, pues ya de la Pascua, de la resurrección, todavía como un gesto, ¿verdad?, profundamente humano. Dios nos busca a nosotros, ¿verdad? Dios quiere que tú y que yo le sigamos, a pesar de nuestras contradicciones, a pesar de nuestras insuficiencias, a pesar de nuestros defectos. Quiere que tú y que yo le sigamos. Y este seguimiento, ¿verdad?, tiene que estar iluminado por la fe, para que una vez que hayamos escuchado la fuerza de la predicación, podamos seguir a Jesús y verdaderamente aceptemos su mensaje y podamos actuar obras de bondad, de justicia, de paz, obras de misericordia en medio de nuestra iglesia y de nuestro mundo. Por eso, ¿verdad?, dice, Jesús los envía, ¿verdad?, a que este poder que ha recibido, este poder que viene de Dios, se transforme, ¿verdad?, en signo de comunión en medio de nuestra vida. Es decir, que así como Dios gobierna en el cielo, por la acción, la predicación y el seguimiento, gobierne Dios en la tierra. Que este reino de Dios, ¿verdad?, impere, se constituya, rija nuestras vidas, pero ya decíamos, no a base de la violencia, sino que vayan, ¿verdad?, y hagan discípulos, es decir, enseñen a la gente. Aprendamos, ¿verdad?, de Jesús las actitudes, los sentimientos, las acciones. Y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que cumplan todo lo que yo les he mandado. Nos dice, ¿verdad?, San Jerónimo en un comentario a este pasaje del Evangelio, este santo, ¿verdad?, tan reconocido por traducir la Sagrada Escritura, ¿verdad?, por conocer la profundidad, que es imposible que el cuerpo reciba el sacramento del bautismo si el alma no ha recibido antes la verdad de la fe. Tenemos que ser iluminados primero en el interior por la enseñanza de la verdad, para luego ser transformados todos nosotros, ¿verdad?, sacramentalmente por el bautismo. Y así sepamos, ¿verdad?, que hechos hermanos unos de otros, nos empeñemos, nos esforcemos por vivir en la comunión. La comunión entonces significa, ¿verdad?, tratarnos según los criterios de Dios e instaurar entre nosotros su reino. ¿Para qué? Pues precisamente para que Dios gobierne en medio de nosotros y así se cumpla, ¿verdad?, esta promesa de Jesús cada vez de un modo más transparente, porque es cierto, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto significa, ¿verdad?, que Dios no se muda, que Dios no se cambia, que Dios está realmente con nosotros si abrimos nuestro corazón a Él. Y por eso en la primera lectura encontramos, ¿verdad?, el hecho de la ascensión. 40 días después de la resurrección, Jesús asciende. Pero asciende, ¿verdad?, no nada más para ser glorificado, sino para que veamos que su victoria es real y confiemos más y más en los hechos y en las palabras de su vida. Y entonces la tarea, nos dice la segunda lectura, ¿verdad?, es profundamente comprometedora, porque tenemos que transparentar y entender, ¿verdad?, que esa gloria de Dios la quiere compartir con nosotros en la medida en la que seamos discípulos y testigos. Pidámosle a Jesús en este día que su victoria y su gloria se manifiestan de un modo más transparente a la Iglesia, que nos haga genuinos discípulos,
de su Hijo, que nos haga genuinos sucesores de los apóstoles, que nos haga sucesores, ¿verdad?, de los amigos y testigos de la resurrección de su Hijo, que nos haga verdaderamente iglesia y que a través de este compromiso nos lleve a contemplar más de cerca su voluntad y su plan de amor para nosotros. Esto se lo pedimos a Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.